Olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está delante y prosigo a la meta para alcanzar el premio celestial. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla como cada semana el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con la verdad del agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el texto de hoy, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, Pablo le está contando a los filipenses su experiencia de vida pasada, sus logros, lo que él era, su posición social y etc. Pero también les cuenta el vacío de su vida pasada de pecado, de haber tenido doctrinas erradas, una misión errada en la vida, andar en pecados a pesar de ser muy religioso. Religioso sí, pero perdido. Muy estudiado sí, pero perdido. Pero toda aquella vida cambió en un instante súbito, un momento inesperado. Por eso él ha diseñado esas famosas palabras de esperanza que la mayoría conoce, pero cómo vivirlas, la mayoría lo desconoce. Olvidando mi pasado, me lancé a lo que está delante, a la meta y al premio final. Entonces nos preguntamos, ¿cuál era su triste pasado? ¿Cómo empezó ese cambio? ¿Qué poder hizo ese cambio en Pablo? ¿Qué meta y qué premio tenía ahora Pablo delante que tanto le motivó a dejar todo lo presente y el pasado? ¿Cuántas preguntas para meditar en 30 minutos? Una cosa es conocer esos versículos y otra cosa muy diferente es vivir esos versículos de Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Pablo cuenta esa frase famosa del texto de hoy, no ya como un anhelo, sino como algo que ya tiene, algo que ya ha conseguido. Pablo no habla desde la angustia como si dijera, ¡ay, cuánto me gustaría olvidar mi pasado, estar limpio en el presente y tener una meta futura! ¿Cuánto? Pablo no habla desde las ganas de tener algo nuevo, no. No habla desde la desesperanza, no. Sino que lo estaba contando a los filipenses como algo que ya estaba viviendo afortunadamente, como algo que ya tiene. Lo cuenta como habiendo hallado el alivio, como respirando profundamente y diciendo, ¡ah! ¿Sabéis una cosa, filipenses? ¡Qué gozo hay en mí por haber encontrado lo que buscaba, lo que necesitaba! Encontré un punto de inicio, encontré cómo empezar de nuevo, encontré cómo descargarme de mi pasado. Encontré una meta en la vida. Encontré que al final hay un premio. Encontré. No son palabras de angustia o de anhelos, sino palabras de alivio, palabras de esperanza, de ánimo y de compartir con otros su hallazgo. Otros como usted. Nosotros compartimos a estos modernos filipenses del siglo XXI lo mismo que Pablo compartió en su día a los filipenses del siglo I. ¿Cuánta gente quisiera poder decir con convicción una frase similar a la de Pablo? Quiero olvidar mi pasado y empezar de nuevo. ¿Cuánta gente quisiera? Sin embargo, la culpa del pasado los agobia, les pesa, les carga. Pecados graves que jamás debieron haber sido hechos. Abortos terribles. Casarse con quien no debían. Intentos de suicidio. Divorcios y recasamientos. Haber hecho daño a muchas personas. Inmoralidad constante. Incluso haber matado a alguien o querer matarlo. O haber perjudicado a otros gravemente. Un largo etcétera. Hechos
hechos y más hechos que ya no tienen vuelta atrás, pero que están presentes como una terrible carga en la conciencia de cada uno cada día. Una conciencia con culpa y una conciencia sucia que incluso a veces ha pensado en el suicidio. Estos y más pecados que ahora mismo le pasan a usted por su mente como regurgitados desde las entrañas de su conciencia, son las culpas que precisamente queremos remover en usted con este mensaje. Pero removerlas para ayudarle, no removerlas para entristecer su vida, no. Remover las culpas y luego ayudar a quitar las culpas. Primero la mala noticia y segundo la buena noticia. O sea, darle a usted un mensaje completo. Escuche esto, estimado oyente. Dios no nos libra de la culpa por medio de la psicología, ni siquiera nos libra de la culpa por medio del desahogo de nuestros errores contados a otra persona. Tampoco Dios nos quita la culpa por flagelarnos como hacen los católicos que se autoinfringen dolor para quitar su culpa, o por hacer muchas obras buenas para tapar las obras malas. No. Nada de eso son formas bíblicas de quitar la culpa. No son formas de limpiar los pecados, de tener paz, de empezar una vida nueva y de tener esperanza eterna. No. Ni la inepta psicología puede quitar la culpa, ni tampoco la inútil religión quita la culpa. El sacerdote católico romano no le puede perdonar los pecados porque es tan pecador como usted o más. Un delincuente no puede absolver a otro delincuente. La culpa no la puede quitar la confesión católico romana. Tampoco la religión evangélico-cristiana quita la culpa con sus ritos modernos de asistir a la congregación, a ayunar, vigilias, diezmos, participar en un ministerio, ser bautizado, etc. Nada de eso quita la culpa de sus conciencias, ni borra su pasado, ni sus pecados, ni le da un futuro. Esa frase de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13, suena como un grito agónico de toda la humanidad. Quiero borrar mi pasado y quiero tener una esperanza nueva. ¿No ha gritado usted alguna vez esa frase desde el fondo de sus entrañas, estimado oyente? ¿No ha querido gritarla en alguna ocasión a los cuatro vientos? ¿No ha pensado incluso en quitarse la vida para empezar radicalmente de nuevo? Si ha pensado en quitarse la vida, eso no le ayudaría a empezar de nuevo, porque lo que hay más allá de la muerte para el que se suicida, dice la Biblia que es infinitamente peor que lo más duro que haya tenido aquí en su vida. Así que si alguna persona escuchando este mensaje tiene rondando la idea de quitarse la vida, no lo haga, estimado oyente. Se lo ruego, no lo haga. Hay esperanza, hay paz, hay meta, hay cambio, hay futuro, hay perdón, hay premio, hay esperanza, como dice Pablo. Pablo era religioso pero cargado en su alma con la culpa de pecados graves que él mismo narró en varias partes del Nuevo Testamento. Incluso sabemos de pecados de violencia, aprobando la muerte de inocentes como la de Esteban. ¡Wow! ¡Menudo religioso! Eso es lo que hace la religión. La religión es capaz de matar. La religión mata por dentro y mata por fuera. Si no, que se lo pregunten a los católicos romanos con su Santa Inquisición, matando a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. O que se lo pregunten a los calvinistas, cuyo líder Juan Calvino enviaba a sus enemigos a la hoguera. Y no se olvide de lo que hicieron los muy religiosos judíos con el Señor. Lo enviaron a la cruz. Hemos dado 3 ejemplos de lo que hace la religión. La religión mata. Mata por fuera y le mata siempre por dentro. La religión nunca da vida, nunca le quita la carga. Al contrario, le carga,
le hace hacer y hacer y hacer cosas, lo cual en sí ya es otra carga añadida a la carga que usted ya tiene. Y todo eso religioso que uno hace no le quita la carga que usted tiene. Es un círculo sin salida. Así es la religión. La carga que usted quiere quitar, la religión la aumenta con más y más ritos. Por eso estamos aquí hoy, estimado oyente, para darle verdadera esperanza. Un mundo que se destroza por fuera y un mundo interior que lo destroza a usted por dentro. Todo es carga. Pero Pablo halló la forma verdadera de limpiar la culpa, de poder empezar de nuevo, de tener una meta futura y aún encima ayudar a otros con esa esperanza. Y ese mensaje tan maravilloso ha llegado hasta el día de hoy providencialmente a su vida en las páginas de Filipenses por medio de este programa. ¿No le parece maravillosa la providencia y la palabra de Dios, siempre viva, siempre actual, siempre dando en el punto clave que el hombre necesita? El mensaje de Pablo de esperanza y el verdadero método de quitar la culpa ha llegado hoy para usted, estimado oyente. Para que usted olvide y limpie su pasado en este día presente y no viva más así en su futuro, la solución divina es la terapia del Evangelio. Mire qué palabras más preciosas de parte de Dios al hombre pecador y delincuente en este pasaje siguiente. Mírelo en la pantalla. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Yo haré justicia de tus injusticias, y entonces nunca más me acordaré de tus pecados y de tus maldades. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente, la esperanza de perdón basada en el aspecto jurídico del tema. Dios, como juez, hace justicia. Usted reconoce sus injusticias. Luego, usted se agarra de esa justicia que Dios descargó en su Hijo, y entonces Dios le perdona y se olvida de todas sus injusticias. ¿No le parece maravilloso este aspecto jurídico del Evangelio? Amén. Aleluya. Ese sencillo y famoso pasaje de olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia la meta que hay delante, de Filipenses capítulo 3, versículo 13, es una palabra de esperanza para usted. Y Pablo lo consiguió cuando se encontró de frente con el Señor Jesús, el Señor del Evangelio. Hay esperanza también para usted, estimado oyente, como la hubo para Pablo. La hay, solo que no hay esperanza en dos de las fuentes envenenadas a las que solíamos ir a beber: la religión y la psicología. Ninguna de esas fuentes son manantiales para el alma, sino por el contrario, sedientos íbamos ahí a beber veneno. La psicología es tan pobre que ni siquiera ayuda a tener esperanza para el más allá. Y la mal llamada psicología cristiana es otro engaño peor, otro veneno aún más letal que la simple psicología secular. Al menos la psicología secular es más auténtica, pero la mal llamada y mentirosa psicología cristiana, un falso sincretismo, engaña doblemente al incauto que cae en sus redes y no le ayuda para nada aquí y le envía a la condenación allá. Ni son psicólogos ni son cristianos, son engañadores. Si alguien está metido con psicólogos, estudiando psicología o piensa ir al psicólogo, escuche esta bien seria advertencia: no lo haga, porque estará pecando y no tendrá ninguna solución. No es la voluntad de Dios ir al psicólogo. Y si está siendo aconsejado por un engañado y mal llamado psicólogo cristiano, mi consejo pastoral es que escape de esos hombres como del fuego. Pablo no escapó de la agonía de la culpa de su alma por los psicólogos de su época, ni tampoco por la religión de su época, sino por medio de la conversión verdadera.
La religión le condenaba. Él mismo lo dijo. Y la psicología o filosofía de aquel tiempo, Pablo la condenó tajantemente en el libro de Colosenses. Así que eso demuestra claramente que ni la psicología ni la religión son la solución. Entonces, pastor, ¿cómo Pablo pudo olvidar su pasado para que no le carcomiera en el futuro? ¿Y cómo Pablo empezó de nuevo? ¿Y cómo pudo dar estas palabras seguras de esperanza? ¿Cómo, pastor? Pues todos sabemos que hubo un momento concreto en la vida de Pablo, y ese momento que determinó un cambio, un antes y un después en su vida, el instante que se borró su culpa, su pasado quedó limpio y tuvo una nueva meta, fue el día de su conversión, cuando Pablo cumple las dos condiciones universales que todo hombre debe cumplir para olvidarlo de atrás y tener una meta, esperanza y premio futuro. Esas dos condiciones como judío que Pablo cumplió las vemos en Hechos capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Primera condición que Pablo cumplió. Pablo admitió que Jesús era el Mesías. Segunda condición. El arrepentimiento de sus planes, de sus metas y del mal camino que llevaba. Pero, para nosotros los gentiles, también hay dos condiciones similares para olvidar el pasado y tener una meta futura. Esas dos condiciones que no solo borran su pasado de su conciencia, sino que también borran su pasado de la mente de Dios, son las dos condiciones del evangelio jurídico a los gentiles. Sí, ha oído bien. Estas dos condiciones borran su pasado de la mente de Dios. Para que su pasado no le sea una carga, para que pueda dormir en el presente, para que Dios se olvide de sus pecados, para que pueda decir con gozo como Pablo, mi pasado queda atrás, borrado, y ahora me lanzo hacia una nueva meta aquí en la tierra y en la eternidad. Para poder decir con gozo eso, usted como gentil necesita el Evangelio. El Evangelio y sus dos condiciones es lo que le quita la carga pasada, le da paz en el presente, hace que Dios retire sus ojos de juez sobre sus delitos y un día le dé un premio futuro, como dice el versículo 14. Pero para que Dios olvide su pasado terrible, usted debe reconocer su pasado pecaminoso. Sí, ha oído bien. No hay limpieza de su pasado si antes usted no reconoce ante Dios lo malo que hizo en su pasado. Cuando usted reconoce de forma concreta sus delitos pasados ante Dios hoy, y usted reconoce que esos delitos merecen la justicia divina sobre usted hoy, y a su vez usted reconoce que esa justicia que merecen sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús, entonces, cuando usted hace esas dos cosas, eso le perdona todo su pasado ante Dios, queda usted libre, limpio, descargado, sana su conciencia en el presente y a partir de ahí Dios se olvida de sus culpas y le da un propósito de vida correcto. Y un día le regalará la gloria eterna en el futuro como premio. Lo dice el versículo 14. Bendita esperanza que da este Evangelio. Ahora, antes de terminar el mensaje, escuche bien este argumento teológico, estimado oyente. Escuche bien. Cristo obedeció dos condiciones que le puso Dios. Primera condición, Él cumplió toda la ley, o sea, vivió una vida de justicia, y la cumplió. Segunda condición, Cristo vino a recibir la justicia que merecen sus injusticias, y la cumplió. Esas son las dos condiciones que cumplió el Señor Jesús. Ahora, Él le manda a usted cumplir también dos condiciones para salvarse, según lo dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición para usted. Usted debe reconocer sus injusticias ante Él y abandonarlas. Y segunda condición, usted debe apropiarse de la justicia que cayó del cielo sobre el Señor Jesús. ¿Ve qué sencillo es y qué jurídico es este evangelio centrado siempre en la justicia?
Lo decimos de varias maneras y varias veces para que usted se impregne de este tema. Cuando usted reconoce que Cristo cumplió dos condiciones, y cuando usted obedece las dos condiciones que le pone Cristo, entonces Dios le borra a usted sus culpas para siempre. ¿No le parece fantástico, increíble, admirable, maravilloso, consolador, descansador y claro este evangelio jurídico que quita la culpa del pasado, le da propósito presente y le da esperanza de futuro? ¿No le parece maravilloso? Pasado, presente y futuro, todo converge en el evangelio del Señor del Evangelio. Dos condiciones, estimado oyente. Siempre son dos condiciones. Dos condiciones para la paz del alma. Dos condiciones para quitar la culpa. Dos condiciones para la salvación. Dos condiciones para entrar al reino. Dos condiciones que cumplió el Señor Jesús. Y dos condiciones para que usted pueda gritar como Pablo, olvidando lo que queda atrás: ahora me lanzo en paz hacia una meta solaz, que conste en acta. La conclusión resumida del mensaje de hoy es esta, estimado oyente. Hay dos condiciones para borrar el pasado. Hay una meta de esperanza presente y hay un premio eterno futuro. Usted decide. Así que, sin darle más vueltas al tema de hoy, que ya ha quedado suficientemente explicado, le invitamos, estimado oyente, que, para quitar su pasado pecaminoso, sucio, cargado, lo que pesa en su conciencia, para ser reconciliado con Dios, para ser salvo, para nacer de nuevo, para empezar de nuevo, para tener esperanza aquí y premio en la eternidad allá, usted debe obedecer las dos condiciones que hemos dicho antes, que pone Jesús en su palabra en Marcos capítulo 1, versículo 15. Condición número 1. Todo hombre debe reconocer ante Dios que es un delincuente a causa de los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. Usted debe reconocer de forma concreta ante Dios los pecados pasados y debe abandonar los pecados presentes. Esa es la primera condición que la Biblia llama arrepentimiento. Condición número 2. Usted debe admitir ante Dios que Él es un juez justo y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre sus delitos e injusticias cometidas por usted. Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente, porque Dios no es un Dios bonachón, ni consentidor, ni perdona al hombre por el simple hecho de arrepentirse y pedir perdón ante Dios. No. Entonces, para que esa justicia divina que el hombre merece recibir no le caiga encima a usted, Dios mismo, el juez, descarga esa justicia sobre el Señor Jesús en la cruz y lo mata. Esta es la segunda condición que usted debe creer. Así que, una vez más hoy, le invitamos a que vaya a su habitación, estimado oyente, y allí cierre la puerta. Póngase de rodillas si su salud se lo permite. Descálcese en señal de reverencia. Y allí, en sus palabras, obedezca las dos condiciones que le hemos dicho antes. Primera condición: reconozca de forma concreta sus pecados pasados y abandone los pecados presentes que está cometiendo hoy. Segunda condición: usted debe creer que la justicia que merecen sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Esa sería la segunda condición. Cuando usted obedece esas dos condiciones, Dios le perdona sus pecados, le limpia su pasado, le da un propósito presente y le promete un regalo y un premio futuro. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido el verdadero mensaje del Evangelio y la verdadera forma de conversión que limpia su pasado. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo.
Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. ¿Cómo borrar el pasado? Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si lo desea, escríbanos nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad que usted necesitaba oír? Este expositor bíblico que siempre les habla, Nicos Ricoy. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas desde aquí en España para el triple continente hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.